Yo les voy a hablar acerca del desarrollo de Deuteronomio. Ok, como argumento, tenemos que Deuteronomio es una repetición de la ley con un énfasis particular y personal sobre el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Esto se refiere a que Moisés tuvo que recordarles la ley al pueblo de Israel porque pues estaban un poco perdidos y habían olvidado para qué fue pues para qué fue establecida la ley y el pacto que Israel había hecho con Dios, o más bien Dios había hecho con Israel. La estructura de Deuteronomio se divide en tres. Son tres discursos que da Moisés y en el primer discurso lo que él hace, el primer discurso está del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 43. Y aquí lo que hace es pues contar o recordar cosas, acontecimientos que el pueblo de Israel tuvo y en donde Dios pues estuvo presente. Y a su vez los exhorta a que vuelvan a obedecer a Dios. En su segundo discurso, que está del capítulo 4, versículo 44 al capítulo 26, versículo 19, aquí nuevamente habla acerca de las leyes, que son las leyes que ya ellos conocían y aparte, pues como que las extiende o expande, por decirlo de alguna manera. Las leyes, por citar algunas, son las leyes sobre los animales que se deben comer y no comer, las leyes de diezmo, de los esclavos, de la consagración de los primogénitos, las leyes de las fiestas, las leyes de cómo administrar justicia, las leyes de guerra, leyes sobre el testimonio, leyes de castidad y leyes sanitarias, porque muchas de las leyes no estaban siendo obedecidas por el pueblo de Israel y sobre todo en temas de idolatría. Para este tiempo, para estas alturas, el pueblo de Israel era muy idólatra. Entonces, Dios habla por medio de Moisés, haciéndoles hincapié de que Él es muy celoso. Les hace hincapié en que Él es el único Dios y que no tienen que mirar a ningún otro Dios. Para el tercer discurso, que está en el capítulo 27, versículo 1 al capítulo 31, versículo 30, este es un discurso profético y a la vez amenazador, porque aquí les habla acerca de las bendiciones o las maldiciones que puede tener el pueblo si ellos siguen con su actitud desobediente o si voltean nuevamente a ver a Dios y consagran su corazón y su vida a Él. Aquí mencionan nuestras hojas que hay 3 apéndices. Uno de ellos es el canto de Moisés en el capítulo 32. Bueno, antes de eso, en el capítulo 31, aquí Moisés determina que Josué
o bueno, no determina, sino él indica que Josué va a ser su sucesor. Ya para el capítulo 32 viene el canto de Moisés. Este canto es con la intención de que el pueblo de Israel recuerde su historia y todo lo que Dios hizo por ellos. Y aquí en el capítulo 32 a Moisés se le permite contemplar la tierra prometida porque él no va a poder entrar a ella, ya que desobedeció a Dios. Y esto lo dice en el capítulo 32, versículo 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Merida de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, con este canto, Moisés quiere que el pueblo de Israel tenga ¿cómo decirlo? Como que ellos por medio de ese canto reflexionen y entiendan cuál es su historia y el por qué pues llevan tanto tiempo viajando en el desierto porque no han llegado a obedecer a Dios. Y Moisés los exhorta con el canto para que lo empiecen a hacer. Y en el capítulo 33 viene la bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel. Y para el capítulo 34 ya viene el relato de la muerte de Moisés y su entierro. Su muerte sucedida cuando tenía 120 años. ¿Alguna pregunta? No, está bien. ¿Alguna pregunta de los alumnos? ¿Algún comentario? Sí, a mí algo que me sorprendió mucho fue que cuando empieza Deuteronomio, pues Moisés ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Sabemos que le rogó 2 veces al Señor y el Señor le dijo, no, no vas a entrar. Pero aún así... Hermana, si se acercara un poquito más al micrófono. Ah, ok. Sí. Gracias. Les comento que a mí lo que me llamó mucho la atención, a pesar de que Moisés ya sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida, que incluso rogándole a Dios ya él le dijo que no, que ya es más, ya ni le pidiera eso, la disposición que él tenía para seguir llevando al pueblo, ¿verdad?, a su destino, a la voluntad de Dios. A mí eso me llamó mucho la atención porque me imagino que en este tiempo de que sabe que Dios no se lo iba a permitir hasta que ya él levantó quien más se quedara en su lugar, tuvo que haber tenido un aprendizaje tremendo, un crecimiento muy grande como hijo de Dios, pero aún así haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que él no iba a entrar. El carácter de Moisés me llamó mucho la atención, porque pudo haber renegado, pudo haber dicho, pues bueno, ya no voy, pues yo ya no lo hago, o cualquier cosa, ¿no? Que a veces podemos tener esa actitud, pero no la hubo en Moisés. Sabiendo que él ya no iba a entrar, hizo conforme Dios le pidió. Gracias, hermana. De hecho, lo que nos exponía la hermana Noemí es precisamente el desarrollo o un discurso que da, o los discursos que da Moisés, a pesar de eso, ¿verdad? Y digamos, ¿qué entereza se puede necesitar? ¿O qué entereza debe tener una persona que sabe que está trabajando para algo que no va a disfrutar? Y por eso le agradecemos a hermana Noemí, porque nos dio el panorama de cómo Dios mantuvo su propósito con un pueblo que fue desobediente y que Dios no se rindió con él. Me hace pensar en la maravillosa historia de Jeremías 18, cuando
el profeta fue a escuchar la palabra de Dios a casa del alfarero, y ahí él vio cómo se rompió una vasija en las manos del alfarero. Estoy en la Pero clase, hijo. cómo el alfarero no desechó ese barro, sino que lo volvió a amasar, y entonces dice que hizo una nueva vasija como él quiso. Y de alguna manera lo que se nos comentó hoy indica la fidelidad de Dios en su propósito, a pesar de nuestros errores y defectos. Pero efectivamente una desobediencia de Moisés, digamos, lo puso en la posición de hablar discursos al pueblo para animarlos a que disfrutaran algo que él no iba a disfrutar. Y entonces, bueno, yo creo que eso habla del carácter de un siervo, ¿no? De un siervo de Dios. Que quizá si leemos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, yo creo del versículo 26 al 32, ahí se ve algo, un líder de la iglesia primitiva que se está despidiendo. Aunque Dios lo iba a usar todavía para muchas cosas, él ya no iba a regresar a verlos. Y me gustaría que vieran cómo él les hace recomendaciones, que es lo que hizo Moisés, sí. Del 26 yo creo al 32, capítulo 20. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Está ahí. Entonces Pablo se está despidiendo en la ciudad de Mileto de los ancianos de la iglesia. Y es muy interesante que vemos allá en el libro de Deuteronomio, como nos mencionó la hermana Noemí, que Moisés elige, bueno, Dios le indica que elija a un sucesor, ¿verdad? Pero en la despedida de Pablo no vemos que él elija a un sucesor. Y digamos que esta es una diferencia importante entre los ministerios del Antiguo Testamento y los ministerios del Nuevo Testamento. Yo digo que, o así lo expreso, que los ministerios en el Antiguo Testamento eran monolíticos. Es decir, era un hombre o una mujer. Fue primero Moisés, luego fue Josué, luego fueron los 14 jueces, luego fue, bueno, Samuel fue el último juez, digamos el primer profeta de esa etapa, luego fueron los profetas, pero los ministerios eran monolíticos. Y muchas veces en el liderazgo actual no nos deshacemos de ese modelo. Pero en el Nuevo Testamento los ministerios no son monolíticos. Es decir, no hay una persona, no hay un líder
que conjugue todos los ministerios o todos los dones. ¿Por qué creen ustedes que puede hacer eso? Fíjense cómo Pablo cuando se despide no dice, bueno, había algunos que habían destacado, estaba Apolos, bueno, había muchos que habían destacado, estaba Timoteo, aún Tito. ¿Por qué no dice Pablo, pues esta persona va a seguir mi trabajo? ¿Por qué creen ustedes? ¿O qué diferencia habrá entre un ministerio en el Antiguo Testamento y un ministerio en el Nuevo Testamento? Yo creo que cuando Jesucristo ahí en Mateo, cuando es ascendido, él da una comisión, pero a todos. No Okay, lo da a los discípulos, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, en Marcos dice al final, estas señales seguirán a los que creyeren. Y esas señales son, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, ya ahí sí, comieren cosa mortífera no les dañará, pero las características del ministerio de Jesús son delegadas a la iglesia en general, a los discípulos, a los que creen. Tomando Mateo 28 que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos, enseñándoles, ahí está un ministerio didáctico, enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado. En Marcos 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí está el ministerio de la predicación a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces ahí hay tres ministerios que es el propósito de existir de la iglesia o es la función de la iglesia en el mundo. Un ministerio didáctico, enseñar los principios del reino. Un ministerio querigmático o proclamador, que es predicar el evangelio del reino. Y un ministerio terapéutico, que es sanar. Si alguien lee, por favor, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino, y sanando toda enfermedad y Toda dolencia en el pueblo. Entonces, vean, ahí están esos tres ministerios. ¿Cómo llevó a cabo Jesús su ministerio? Eso quiere decir cómo concebía él su misión y cómo concebía Jesús la misión de la iglesia. ¿Cómo realizó? De hecho, son tres participios ahí, tres verbos en participio. ¿Cómo realizó Jesús su ministerio? A ver, díganme. Enseñando, proclamando y sanando. Enseñando, proclamando o predicando y sanando. Entonces, un ministerio o una función didáctica. En la iglesia debe haber enseñanza, la iglesia debe enseñar. Una función querigmática. Querigma viene de, el instituto se llama querigma por eso. Querigma viene de proclamar, concretamente de proclamar el evangelio. El verbo queruso es proclamar. Y de ahí viene el nombre del instituto. Quisimos que se llamara querigma para decir, bueno, es un centro donde vamos a estudiar cómo predicar el evangelio. Entonces, un ministerio querigmático y un ministerio terapéutico. La iglesia debe entonces tener esos tres ministerios. Y esos tres ministerios Jesús se los delegó, se los traspasó.
primero a los apóstoles. Si ustedes leen el capítulo 10 de Mateo, verán cómo Jesús los mandó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera demonios, que quiere decir algo de liberación y de sanidad, para sanar enfermos, para resucitar muertos, y les mandó que predicaran el evangelio. Todavía quizá no era el momento de enseñar ellos. Como que los apóstoles dijeron, somos exclusivos nosotros. Sin embargo, si ustedes leen en el capítulo 9 de Lucas, luego ahí Jesús manda, después de mandar a los apóstoles, manda a 70 o 72, dependiendo la traducción que vean. Entonces ya no eran exclusivos los apóstoles, ahora había 72. Luego hay un momento en el Evangelio de Marcos donde vienen y le dicen a Jesús que encontraron a uno que echaba fuera demonios en su nombre, pero que se lo prohibieron porque no lo seguía a ellos. Y Jesús les dijo, no se lo prohíban. Entonces Jesús rompió el concepto de exclusividad, y como alguien mencionó hace un momento, después cuando Jesús asciende, esos mismos ministerios se los da a todos los que crean. Entonces la iglesia tiene esos 3 ministerios: enseñar, predicar y sanar. O en un orden más lógico, digamos, con el tiempo, predicar, enseñar a los que creen y sanar a los enfermos. Ahora, ese ministerio terapéutico para algunas denominaciones ya no existe. Nosotros creemos que sí, que la iglesia todavía debe ejercer el ministerio de sanidad, y los dones espirituales son para eso. Por medio de un don espiritual puede producirse un milagro, puede producirse una sanidad. Y creemos que eso está vigente. Pero entonces la razón por la que los ministerios son diferentes en el Nuevo Testamento es por lo que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Es decir, ahí se nos enseña algo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una metáfora, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjense qué interesante. ¿Dónde está hoy Jesús? A la derecha de Dios. A la diestra del Padre, ¿verdad? Sí. Él está sentado, su obra está consumada. Sin embargo, Jesús sigue caminando por esta tierra a través de su cuerpo. Esa es la idea de la metáfora que usa Pablo. Cristo sigue presente en la tierra a través de su cuerpo. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que Jesús es el vicario de Cristo, digamos, el sustituto de Cristo en la tierra. Bueno, eso no es verdad. La iglesia completa, donde quiera que esté, es el cuerpo de Cristo. Y ahí en el capítulo 12, el apóstol Pablo utiliza 2 términos que parecen ser contrastantes o confrontados. Para hablar de unidad, el apóstol Pablo usa el término cuerpo. Pero para hablar de diversidad, el apóstol Pablo usa el término miembro. Entonces, el cuerpo de Cristo está compuesto por miembros. Si ustedes leen el capítulo 12, verán que Pablo habla de que si todos son ojo, todos son oído. No. Entonces, los ministerios en el Nuevo Testamento nunca son completos. Nunca un miembro es todo el cuerpo de Cristo, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ayer fue un día muy difícil, con muchas situaciones, pero una de ellas es porque yo sentía que había personas en la iglesia que me estaban demandando que yo cumpliera cosas para las que yo no sirvo, para las que Dios no me dio
habilidades o dones. Y es muy común que se piense que el pastor tiene que ser un todólogo, ¿no? Pero la enseñanza de la Biblia nos dice que no. ¿Sí? Hay 4 palabras en el Nuevo Testamento, 4 términos griegos. Bueno, yo quiero comentar esto porque terminamos de ver más o menos Deuteronomio, gracias a Dios. Digo que nos dejó muchas enseñanzas, pero quiero darle una aplicación para poder pasar a los siguientes libros. Hay 4 términos para pastor. Uno es, lo conocen ustedes seguramente, presbútero, que se traduce anciano. Episcopo, que se traduce obispo o pastor, igual que presbútero. El presbútero muchas veces se traduce como pastor, a veces como anciano. El episcopo es, digamos, un supervisor, pero se traduce también como pastor. Y estos dos como que tienen una característica o describen algo muy especial que tiene que ver con gobierno de la iglesia y con administración de la iglesia y con supervisión de la iglesia. Ahora, hay otros 2 términos. Uno aparece solamente en Hebreos 13 y el término que se traduce pastor ahí es egeomai. De ahí viene nuestra palabra hegemónico. Pero en el Nuevo Testamento describe una persona a la que otros oyen y siguen. Describe un liderazgo, describe a un líder. Y en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, aparece el término poimenas. Se traduce pastor. Pero el poimenas no es administrador, no es supervisor, no es ni siquiera gobernante. O puede serlo, pero no es su don, no son sus habilidades, sino que el poimenas es el que alimenta a la oveja y se preocupa por la oveja, cuida a las ovejas. Y yo creo que yo, bueno, ahí en Efesios 4:11 se habla de 5 ministerios o 4. Si son 5, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero lo más probable es que son 4, que son apóstol, que quiere decir un enviado, profeta, que quiere decir uno que habla en nombre de otro. Entonces los juntamos, alguien enviado para hablar en nombre de otro, obviamente en nombre de Dios. Evangelista es alguien que comunica un mensaje de buenas nuevas. Si juntamos los 3, entonces el evangelista es un enviado de Dios para hablar en su nombre un mensaje de buenas nuevas. Pero luego dice pastores o pastores maestros. Y es muy probable que sea un solo ministerio, pastor maestro. Y yo creo que yo soy pastor maestro, pero que no soy administrador, que no me gusta el asunto de gobernar, ni de supervisar. Yo creo que Dios ha puesto alrededor mío personas que sí lo hacen. Y me siento muy incómodo cuando soy impulsado a hacer esas cosas. ¿Sí me entienden? Sí. Pero ¿por qué es esto? Porque los ministerios en el Nuevo Testamento no son monolíticos. Entonces un pastor tendría que ser administrador, supervisor, gobernante, alimentador, cuidador. Pero si vemos el concepto corpóreo, el cuerpo de Cristo, entonces yo puedo descansar porque digo, bueno, yo soy pastor maestro, soy predicador, soy predicador, soy maestro, gracias a Dios, por la gracia de Dios, y tengo un corazón para alimentar a las ovejas y para cuidarlas. Bueno, gracias a Dios, digamos, por un hermano, el hermano Héctor, que él es administrador. Qué bueno, ¿no? Y otros que son supervisores. Y entonces yo me di cuenta de algo y por eso fue un día muy difícil. Estoy compartiendo algo muy personal.
me desanimé mucho porque dije, híjole, mi ministerio es muy limitado, ¿no? Si pensamos en 3 ministerios de la iglesia, si recuerdan, predicación, pues Dios me llamó a predicar, gracias a Dios. Enseñanza, pues Dios me llamó a enseñar, gracias a Dios. Pero luego, terapéutico. Y entonces ahí me siento impotente, pero logré identificar en la madrugada al menos 2 personas que Dios va a usar en esos ministerios. Pero yo estaba muy preocupado porque dije, yo he influenciado malamente a la iglesia porque tenemos un desequilibrio. Dios nos ha bendecido con muchos predicadores y con muchos maestros, si hay abundancia de palabra, pero no tenemos sanadores. Bueno, pero Dios me dio una respuesta en la madrugada, gracias a Dios. Pero lo comento porque quiero que les quede bien claro cómo tenemos, cuando hablamos del Antiguo Testamento, al interpretar lo que pasó allá, tenemos que tomar en cuenta lo que ahora dice el Nuevo Testamento, ¿sí, hermanos? Sí. Los ministerios, allá hubo un Moisés, hubo un Abraham, hubo un Jacob, y casi, en el caso, digamos, de Jacob, pues excluyó a Esaú, ¿no? Luego hubo un Isaac, luego hubo un José entre los hijos de Jacob. Algún día me gustaría ministrar algo maravilloso sobre la vida de José. Algún día creo que yo les mencioné algo, pero acerca de cómo Dios estuvo con él. Pero hubo un José, hubo un Moisés, hubo un Josué, luego hubo 14 jueces. Y así luego los profetas. Pero si, a ver, alguien lea, por favor, ya se nos va a acabar el tiempo, pero lea, por favor, Lucas 16:16. Porque ahí hay un parteaguas. Un hito se dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí Lucas hace una división. Hasta Juan fueron los ministerios monolíticos, ¿sí? Después de eso vino Cristo, y solo hay un Cristo, claro. Pero Cristo se desdobló en su iglesia. ¿Saben que uno de los objetivos de la iglesia es formarnos a la imagen de Jesús? Según Efesios 4:13. Y es más, estamos predestinados a que así sea, según Romanos 8:29. Entonces, algo maravilloso del ministerio de Jesús es que Jesús, lo que Él es, lo desdobló en un ministerio corpóreo. Nadie es todo. Aunque hay algunos que sí creen que son todo, pero están engañados. Los ministerios somos complementarios y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Y los pastores necesitamos, ya sea que nos demos cuenta o no, los pastores necesitamos ministerios complementarios. Que Dios los dotó, los capacitó, les dio dones para que lleven a cabo las cosas que el pastor titular no puede hacer. Y entonces le damos gracias a Dios por esos ministerios y le pedimos a Dios que nos ayude a fomentarlos, no a atacarlos o a sentirnos celosos, ¿no? Sino a apoyarlos, a hacerlos que se desarrollen. Y es el modelo del Nuevo Testamento. Entonces, le voy a mandar a la hermana, a la pastora Claudia, el bosquejo de Josué, la conquista de la tierra, y el bosquejo de Jueces. Se lo reparten como ustedes gusten entre hombres y mujeres, y la semana que entra ustedes empiezan. ¿Está bien? Sí. Les doy muchas gracias, hermano.